Y para ello vamos a recibir a nuestro siguiente invitado. Aquí en nuestro plató nos acompaña Carlos Chávez, Equity Investment Specialist at Nordea Asset Management. Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy quería preguntarle, para empezar, ¿qué ha pasado en Europa en el último año para que veamos más positividad a la hora de invertir en este mercado? Pues sí, mira, lo que nosotros hemos observado es que ha habido una retransformación en Europa. A diferencia de lo que pasó en la década del 2010, donde Europa estaba muy enfocada en bajar los niveles de deuda, en mantener los tipos a niveles bajos igualmente para contrarrestar estos efectos, y al mismo tiempo política fiscal muy restrictiva, lo cual hacía que los gobiernos no impulsaran mucho el crecimiento. Nosotros vemos que también eso afectó, por ejemplo, la regulación bancaria, donde los bancos tuvieron que invertir mucho de sus utilidades en bajar el apalancamiento de sus estados y así tener como niveles de capitalización más altos, lo cual también desencadenó es que las empresas europeas a nivel competitivo, a diferencia de otras regiones, pues se vean rezagadas. Esto también porque en Europa vemos un sesgo más de empresas del tipo value, a diferencia de lo que podría ser growth, como es en Estados Unidos o incluso en países emergentes. Y lo que nosotros hemos notado, sobre todo en el último año, es que a raíz de lo que ha pasado, pues bueno, antes que nada la crisis climática, que todos estamos muy preocupados, todos los veranos son más calurosos que el anterior, hay diluvios en muchas partes del mundo, tenemos incendios, también vemos lo que pasó a raíz de la pandemia, donde muchos bienes básicos pues fue difícil adquirirlos porque las cadenas de suministro no están bien distribuidas o diversificadas, sino concentradas en donde la manufactura es más barata. Y nosotros creemos que esto, en adición a la guerra en Ucrania, que pues restringió el acceso a fuentes de energía para el consumo en Europa, ha hecho que Europa cambie su enfoque y esté pensando en cómo ser autosostenible. ¿Cómo puede Europa mantenerse a flote, seguir creciendo, depender de sí misma y al mismo tiempo combatir el cambio climático que ha sido bastante perjudicial? Carlos, has mencionado la sostenibilidad. ¿Creéis desde Nordea Asset Management que esto le da oportunidades a Europa? Claro que sí. De hecho, lo que nosotros hemos observado es que a raíz precisamente de todo esto que hemos mencionado, han surgido estímulos fiscales en los dos lados del Atlántico. En Estados Unidos tenemos la ley contra la inflación que surgió y en Europa tenemos la parte del Pacto Verde. En conjunción estos dos proyectos vemos un resultado que puede ser estímulos que pueden ser alrededor de €1 billón para las empresas europeas, sobre todo que están enfocadas en la parte de sostenibilidad. Y como tú sabrás, Europa ha sido líder en este frente, porque en otras regiones pues han estado más rezagados o no han puesto tanta atención. Y nosotros creemos que en Europa, en diferentes sectores, podemos encontrar empresas que van a beneficiarse muchísimo de esto. Por ejemplo, podemos hablar de empresas que son productoras de materias primas de forma sostenible. Podría ser como el hidrógeno verde, fuentes, no sé, como aluminio, cobre verde. Podemos hablar de la automovilidad, empresas que, no sé, de semiconductores que utilicen de forma más eficiente la energía. O incluso podría hablarse de un tractocamión que también corra con energía renovable en lugar de combustibles fósiles o diésel o lo que sea. Entonces, en Europa vemos mucho de este tipo de empresas que son líderes en este segmento y que con este estímulo que van a recibir van a tener como algo que las va a potencializar incluso más a crecer en el futuro. ¿Nos puedes hablar de las características principales de vuestra estrategia de renta variable europea? Claro que sí. Nuestra estrategia de renta variable europea precisamente sobrepondera las cuestiones de ESG, de sostenibilidad, y es por eso que nosotros creemos que estamos en una posición privilegiada para capturar estas oportunidades que está presentando la coyuntura actual. Nosotros hacemos un análisis interno, que de hecho tenemos uno de los equipos de inversión responsable más reconocidos en Europa, y este equipo trabaja en conjunto con nuestros gestores, con nuestros analistas financieros, para tener un análisis más meticuloso y más profundo, donde vemos las perspectivas de una empresa
en cuenta también los aspectos de ESG, y finalmente esto creemos que nos ha ayudado a tener una rentabilidad bastante buena. Incluso hemos logrado superar desde la creación del fondo en gran medida al índice y a muchos de nuestros competidores, por lo que creemos que este enfoque de sostenibilidad y análisis bottom-up en una cartera concentrada bottom-up puede tener muy buenos resultados. Pues muchísimas gracias por traernos esta visión desde Nordea Asset Management. Carlos Chávez, Equity Investment Specialist a Nordea. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias a ti. Feliz jornada y hasta la próxima. Gracias.